Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Un gusto tenerlos por acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Espero que esta semana haya estado o haya iniciado de la mejor manera para todos ustedes. Un gusto tenerlos por acá. Recordarles que estamos próximos a examen, ¿verdad? Si Dios lo permite, va a ser la próxima semana. El día de hoy vamos a tener dos exposiciones de gran importancia, pues obviamente para el material que estamos desarrollando, como lo sería el Ministerio Público y como lo que sería también la defensa pública. ¿Ok? Es importante para ustedes, bueno, que tengan acceso a toda la información en teoría. Son 4 documentos que van a tener que analizar y que revisar para el examen, ¿verdad? Vamos también a asignar los horarios hoy, ¿verdad? De los exámenes. Recordarles que van a ser cada 10 minutos, ¿verdad? Muy probablemente, bueno, no muy probablemente no. Vamos a iniciar con los exámenes a las 3 de la tarde. Obviamente, para los que tienen disponibilidad de horario. Los que no tienen disponibilidad de horario, pues tenemos que ajustarnos a partir de las 5:30 en punto, que es el horario normal de clases, para poder aplicar sus exámenes. De igual manera, hay varios compañeros que son únicamente estudiantes, compañeros y compañeras, que eventualmente podría funcionarles. Recuerden que el examen es solamente 10 minutos en lo que ustedes vienen. Generalmente ustedes son veintitantos, entonces, muy probable yo voy a necesitar más de 4 horas para poder aplicar exámenes. Por consiguiente, ustedes solamente vienen a 10 minutos, pero yo tengo que quedarme 10 minutos por cada uno de ustedes, prestándoles la completa atención y análisis pues, a sus preguntas. Recordarles también que busquen o que desde ya, preveyendo esta situación climática, tratar de buscar algún lugar que tengan buena conexión a Internet, ¿verdad? Que tengan los dispositivos correspondientes donde pueden encender sus cámaras. Para mí es fundamental poder verlos mientras se les aplica el examen. Entonces, para que lo tomen en consideración también. Si eventualmente alguna o alguno tiene una condición especial por su internet o por lo que sea y eventualmente quieren realizar sus exámenes orales presenciales, pues también podríamos hacerlo en la universidad, por supuesto, ¿verdad? Y eventualmente, si hay alguno o alguna que tiene problemas con internet, recuérdese que la universidad tiene, creo que tienen 100 megas de internet, en el cual ustedes pueden hacer uso también de las instalaciones de la universidad, inclusive para llegar y conectarse con sus dispositivos y poder realizar el examen, solo para que lo tengan presente, ¿verdad? Eh, para la tarde y noche de hoy tenemos dos exposiciones, como lo dije al inicio. El Ministerio Público, a cargo de el compañero Jair Fernández y la compañera Esmeralda Castro, ¿es así? Profe, sería solo yo. Solamente usted, la Sí, compañera que pasó. yo le dije a usted la semana pasada, ella se salió de la universidad. Ok, excelente, no hay problema, compañero. No dudo que su trabajo va a ser de calidad a pesar de que tenga que trabajar solo, entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, a eliminarlo de acá de una vez. Y me disculpa más bien de antemano que no lo hubiera notado desde la semana pasada que me lo dijo, pero también tengo varias cosillas ahí que pensar, entonces se me fue, de verdad, notarlo, pero ya lo hice. También tenemos lo que sería la defensa pública a cargo de la compañera María Fernanda Cruz y la compañera Angie Gaya. ¿Los compañeros están por aquí? Sí, profe. Así es, profe, aquí estamos. Ok, excelente. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con la exposición del compañero Yair Fernández Torres, con lo que sería el Ministerio Público. Entonces, a partir de este momento, compañero Yair, les cedo la palabra. Gracias, profesor. Voy a compartir. Bueno, ok, muy buenas tardes. La exposición encargada eh, por mí es el Ministerio Público de Costa Rica, más conocido como Fiscalía.
Vamos a hablar un poco sobre la historia del Ministerio Público. El Ministerio Público fue creado el 1 de julio de 1975 bajo la Ley 5377 como una institución auxiliar en el Poder Judicial eh, que ejerciera la acción penal y la acción civil resarcitoria. También fue creada con la necesidad de tener un órgano autónomo que asumiera la persecución penal y la legalidad en el ámbito judicial. La organización empieza con la Fiscalía General de la República. El fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Público y coordina las acciones de todas las fiscalías del país. El Consejo Fiscal, órgano colegiado que asesora y apoya a la Fiscalía General en la toma de decisiones estratégicas. Fiscalías adjuntas generales, que son todas las fiscalías que tenemos en nuestros hogares, digamos. Por ejemplo, yo vivo en San Ramón de Alajuela, ya que hay una fiscalía en San Ramón de Alajuela, en Alajuela hay otra, en diferentes zonas del país, en las 7 provincias, hay diferentes fiscalías, donde las personas pueden llegar a hacer sus denuncias. También está la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, brinda representación legal gratuita a las víctimas de delitos sin recursos económicos. La Unidad Administrativa del Ministerio Público, encargada de la gestión administrativa, presupuestaria y de recursos humanos. Ese sería toda la organización del Ministerio Público. Esa imagen fue obviamente tomada de la página oficial del Ministerio Público. Ahí pueden ver que todas las 7 provincias tienen sus fiscalías adjuntas. Obviamente que hay provincias que tienen más de una fiscalía porque sí, es mucha demanda, obviamente. Las funciones del Ministerio Público. La función principal del Ministerio Público es iniciar y dirigir la persecución penal de los delitos de acción pública, realizar la investigación preparatoria, recuperar y analizar pruebas para determinar la existencia de un delito, intervenir en el procedimiento de ejecución penal, supervisar el cumplimiento de las penas y medidas impuestas por los tribunales, defender civilmente a la víctima, representar a la víctima en acción civil resarcitoria para obtener indemnización por los daños sufridos. Lo que es la acción civil resarcitoria la vamos a ampliar un poquito más adelante. Asumir otras funciones asignadas por la ley, cumplir con las responsabilidades que le sean conferidas en la legislación vigente. También una de las funciones está la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, que esa oficina se encarga de atender a la víctima y a testigos, sin importar quién sea, sin discriminación, niños, niñas, jóvenes, adultos, personas nacionales, extranjeras, les da apoyo psicológico y otras cosas que les voy a ampliar más en un video para que les quede más claro. Pero eso me indica si escucha, sí. Ahí escuchan. Y ahí, Compañero, pues, yo no estoy escuchando nada. No. No. Yo sí estoy escuchando. Ah, ok. Solo un momento, Rubén. Pero lo voy a dejar así porque no lo puedo hacer más grande, pero para que lo vean ahí. Ok. Compañero, ¿se está proyectando alguna imagen o algo así? Es que yo no lo veo, no veo ni escucho nada. ¿Los demás escuchan? no se ve nada. No se Yo escucha Ni ni se se tampoco ve, ve. veo ni se ve. no veo oficina de atención y protección de la víctima, nada más de imagen. No.
Cuando le da a proyectar al lado derecho le sale Share y marque las dos casillas. Ahí ven o no, No, yo no, no. Bueno, no sabría decirle por qué es que no se proyecta, pero voy a intentarlo de nuevo. Compañeros, ¿qué puede ser? Digamos, usted está proyectando lo que sería la presentación. Entonces, si va a proyectar un video de YouTube, tiene que dejar de proyectar la presentación y proyectar la página de internet para que se pueda ver. Creo, así es como lo hago yo. Bueno, yo lo hacía con el link directo, pero no sé por qué está sirviendo. La vez pasada lo hice así con el link directo. Bueno, pero de igual manera se los puedo explicar aquí, digamos, como se los dije antes, esa oficina es encargada de dar protección a la víctima y por ya sea daños psicológicos sufridos por la persona. Es una oficina donde le dan apoyo psicológico, gratuito, obviamente, para testigos también. Es muy importante la oficina, literalmente. Ok, definiciones como la querella. La querella es un acto mediante el cual la víctima o el ofendido presenta una acusación formal para una persona ante un juez penal. La querella, la querella es un poco diferente a una denuncia, porque la querella tiene ciertos requisitos. Tiene que ser formal, escrita, mediante un abogado. Eh, el abogado presenta la querella ante el juez y hace parte acusadora a la víctima. Es un proceso que puede usted llevarlo por diferentes tipos de delitos. Algunos es contra el honor, como es el caso de la difamación, injurias y cosas así. También con ciertos delitos sexuales y también con ciertos delitos penales como lesiones culposas y cosas así. Una querella, sí, sí les voy a ser sincero, digamos, estuve investigando, no sé, el profesor me puede corregir, pero depende del delito, pero más o menos de una querella, más o menos anda mínimo como 400.000 colones en adelante, con todo lo de esto, los timbres y los honorarios y eso, ¿verdad? Eso depende del delito, puede valer más y depende del abogado y depende de todo, ¿verdad? Eso depende de todo. Ok, la acción civil resarcitoria es el mecanismo judicial mediante el cual la víctima de un delito puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. ¿Qué quiere decir eso? Una acción civil resarcitoria es que la persona va a recibir algo económico, eso es, o sea, dinero. Para hacer una acción civil resarcitoria, tiene que analizarla muy bien con el abogado, porque si no, no tiene sentido hacerla. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo que usted va a obtener es algo económico, usted no va a obtener nada más que no sea económico. Para eso está la vía penal. Si usted ya lo que quiere es justicia o lo que usted quiera, usted va a vía penal. La acción civil resarcitoria es como para recuperar algo del daño que le han hecho, digamos, depende del delito, si fue que usted sufrió lesiones, que le recompensen algo la persona que le hizo eso. Entonces, eso hay que tener cuidado porque, digamos, si usted va a hacer una acción civil resarcitoria, pues obviamente usted tiene que hacer un análisis de la otra persona. ¿Por qué? Y si es una persona que no tiene bienes o no tiene un salario alto o así, no tiene sentido hacer una acción civil resarcitoria, pues si usted lo que pretende es dinero, no va a poder sacarle dinero porque no tiene a dónde. Entonces ya eso sería analizarlo con el abogado cuando usted va a hacer una acción civil resarcitoria para ojalá tener algún removisión económica. La reparación de daños es el acto de compensar a la víctima por los perjuicios sufridos, ya sea mediante indemnización económica o restitución de bienes, que es básicamente la reparación de daños se hace con acción civil resarcitoria. Eh, la indagatoria. La indagatoria es una etapa del proceso penal en la que el Ministerio Público, a través de un fiscal, interroga al imputado para conocer su versión de los hechos y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal. Imputado. El imputado es la persona que se presume que ha cometido
un delito. El acusado, cuando a una persona se le dice acusado, es cuando el Ministerio Público hace la acusación ya con todos los, que ya investigó todo y ya tiene suficientes pruebas para poder hacer la acusación, la acusación fiscal. Entonces ahí al imputado cambia a ser acusado. Y sentenciado es cuando la persona ya obtiene una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, que sería alguna de las dos. El sobreseimiento es una resolución procesal que pone fin a una causa penal sin dictar sentencia condenatoria. Hay dos tipos de sobreseimiento. Está el parcial y el total. El sobreseimiento parcial es dependiendo del caso, porque digamos, a veces en un expediente hay varias personas, entonces o diferentes tipos de hechos, entonces hacen un sobreseimiento parcial, quitan a ciertas personas o ciertos hechos, pero sigue la causa, o hacen un sobreseimiento total, que ya sería que ya totalmente los dejan sin culpa alguna del hecho. Los requisitos para ser fiscal es ser costarricense por nacimiento o naturalización, título universitario en Derecho, experiencia profesional, capacitación especificada, cumplir con requisitos éticos y de idoneidad. Y terminamos con el lema del Ministerio Público, que serían sus derechos, nuestro compromiso, que ese es el lema del Ministerio Público. Esa sería mi exposición sobre el Ministerio Público y espero que les haya gustado y traté de hacerlo más sencillo y que con las palabras mías pudieran entender. Muchísimas gracias. Gracias, compañero de... Ok, vamos a ver. Resulta ser que el Ministerio Público, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo desde las primeras clases, que inclusive empezamos a hablar sobre la historia del Poder Judicial, todavía la semana pasada que estuvimos hablando respecto del OIJ, debemos entender que al ser un órgano auxiliar de justicia, recae en él la función acusatoria. El Ministerio Público va a ser el órgano encargado de dar una calificación a la acción que realiza una persona para poder tipificarla en un marco jurídico respecto a la posible sanción o la posible infracción de una norma penal para su eventual investigación. ¿Ok? Pero acá se denota y se echa de ver muchísimos factores externos que se pueden dar en una conducta. Recordarles que la conducta, según la teoría del delito, tiene que tener tres elementos. Tiene que ser una conducta típica, que se encuentre tipificada en la ley, antijurídica, que sea contraria a derecho, y culpable. La culpabilidad va dirigida a la intención que tenga la persona de realizar el hecho. ¿Ok? Con vista en estos tres elementos, es que el Ministerio Público va a determinar si es o no es una acción que amerite un proceso penal, si le compete por materia al derecho penal, si eventualmente se puede tramitar bajo otro procedimiento que sería flagrancia, y lograr con la noticia criminis establecer una dirección funcional para el organismo de investigación judicial para que éste realice las gestiones correspondientes o pertinentes para empezar a recolectar o recabar prueba fundamental e indispensable dentro de una investigación. Recordarles que la función del Ministerio Público y por ende la del organismo de investigación judicial inicia con la noticia criminis. Y la noticia criminis puede darse a través de una denuncia personal o una denuncia anónima. Recordarles que hay delitos de acción pública y delitos de acción privada.
¿Cuál sería un ejemplo, un delito de acción privada? Los delitos contra el honor. Injurias, calumnias, difamaciones. Ustedes van a la corte a interponer una denuncia por esto y le van a decir que no se la pueden recibir. Que tiene que ir a buscar un abogado para que éste redacte una querella y la presente directamente entonces a los tribunales de justicia. ¿Ok? Sin embargo, hay delitos de acción pública perseguible en instancia privada. Como por ejemplo, ¿cuáles? Un delito sexual. Un delito sexual va a tener, obviamente, la representación del Ministerio Público, pero también puede tener la representación de un abogado particular, sin que esto genere que vaya a perder la representación estatal por medio del Ministerio Público. O sea, pueden ir de la mano dos diferentes acusaciones. La acusación fiscal formulada por el Ministerio Público y la querella formulada por un abogado particular. Una es una acusación pública y otra es una acusación de índole privada. Generalmente tienden a ser los mismos hechos y las pretensiones generalmente son muy parecidas. ¿Por qué? Porque los elementos del proceso son los mismos, las mismas partes, el mismo delito, las mismas acciones. Ahí lo que va a cambiar tal vez es la forma en la que se da la redacción, inclusive, de las acusaciones correspondientes. Compañera Sandra. Solo que tengo una consulta, ¿me escuchan? Sí, En este caso, una persona, digamos, no puede ir a interponer una denuncia por ella misma, tiene que llevar un representante, un abogado. no necesariamente. Solamente los delitos contra el honor necesitan por fuerza un abogado particular. Cualquier Para otro mí, tipo de delito penal, usted puede acercarse al Ministerio Público o al OIJ, dependiendo si usted sabe quién es o conoce la persona que cometió el delito, usted va al Ministerio Público. Si no conoce quién es la persona, va al OIJ a interponer la denuncia. pero en este caso, digamos, por llamadas mortificantes, ejemplo, un caso específico, Un caso no es de un delito. Llamadas mortificantes, llamadas mortificantes. Bueno, habría que ver si encuadra un tipo penal o si es eventualmente una contravención. ¿qué? Gracias. Con gusto. Recuerden que hay algunos, como les estaba diciendo, los delitos contra el honor sí necesitan una representación privada, pero los otros delitos no. Digamos, si usted va a ir a interponer una denuncia por un robo, por un hurto, por unos abusos sexuales, por una violación, por unas lesiones, etcétera, etcétera, le van a tomar la denuncia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son delitos de acción pública que se persiguen en instancia pública, pero que también tienen la posibilidad de que usted los pueda perseguir de índole privado a través de un querellante. ¿Ok? Ahora, el actor civil resulta ser, para reforzar un poco la información que nos está dando el compañero Jay, la acción civil resarcitoria es el único destello de derecho civil en un proceso penal. Y generalmente, la acción civil resarcitoria es generalmente llevada por el mismo querellante. O sea, el querellante lleva la querella y lleva la acción civil. Las dos cosas en común. Pero también podría darse la situación en la que sea el querellante que sea penalista y el actor civil que sea un abogado civilista. ¿Por qué? Porque es derecho civil. Ahora, ¿cuál es la importancia de este destello de derecho civil en un proceso penal? Porque en nuestra legislación, la única forma en la que yo puedo tener un resarcimiento económico es por medio de un proceso civil. Es la única manera. Aquí pueden condenar, ejemplo, al compañero Juan Pablo por unas lesiones y le van a decir que le van a dar 3 años de cárcel, ejemplo.
Pero si no se lleva de la mano con la acusación una acción civil resarcitoria, hasta ahí va a quedar. Mientras que si en el mismo proceso penal se lleva una acción civil resarcitoria, ya sea que recaiga en un abogado privado o que recaiga en la oficina en atención civil a la víctima del Ministerio Público, usted va a tener un resarcimiento económico que le van a dar 100 pesos o le van a dar 100 millones. Ya eso va a depender de todos los elementos que se incorporen al proceso para determinar no solamente, porque recuerden que una cosa justifica la otra. Digamos, ejemplo, a Juan Pablo tienen que condenarlo por haber cometido el hecho delictivo para yo poder cobrarle la parte civil. Porque si a él lo absuelven de la parte penal, no voy a poder cobrar la parte civil. O sea, una depende de la otra. ¿Ok? Para que les quede claro ese asunto. Ahora, sí y no, lo que decía ahora el compañero Yadir. Obviamente uno le hace un estudio a la persona para ver si tiene capacidad económica para que pague, por supuesto. Pero de igual manera, tenga capacidad o no tenga capacidad, yo tengo que presentar la acción civil resarcitoria y írmele con todo. O sea, no es que voy a ver, mira, Juan Pablo solamente tiene un carro y no está inscrito en Hacienda y no es, no lo tienen en planilla. Y voy a tratar de ver si le puedo cobrar 1 millón de pesos. Y no, es mejor irse a lo que es, a lo real, y eventualmente si se le puede perseguir algo, genial. Y si no se le puede perseguir nada, pues no se le puede perseguir nada. Pero tenemos una sentencia penal al final de un proceso en el que dice, sí es culpable y aparte de eso se le condena a pagar 20 millones de pesos. Que si puedo ejecutar los 20 millones de pesos, ya ahí tendríamos que verlo en el proceso correspondiente. ¿Cuál sería? Un proceso de ejecución de sentencia de índole civil. ¿Ok? Creo que hay que hacer una modificación al término de indagatoria que hizo ahorita el compañero Yair, porque la indagatoria, vamos a ver, obviamente que la indagatoria viene de un término en latín, su transformación a lo largo de la historia ha venido a desarrollarse desde la palabra indagar, que indagar perfectamente podría establecerse como buscar, como analizar, como escudriñar, ¿ok? Pero también depende, pues la definición que se trae desde su concepción hasta el día de hoy es básicamente poner en conocimiento a un presunto imputado de que existe una investigación en su contra. Esto, dentro de la teoría del delito y dentro de la teoría de la acción penal, en nuestro país todo tiene un tiempo de prescripción. Entonces resulta ser que el primer momento procesal en el que se interrumpe la prescripción en un proceso penal es con la indagatoria. E inclusive es fundamental para la investigación y para el proceso como tal, porque resulta ser que el proceso no puede avanzar si no se ha indagado al presunto imputado. Porque si llega a una etapa más arriba, ejemplo, llega a la segunda etapa, que es la audiencia preliminar, y a Juanca nunca lo indagaron, ¿cómo voy yo a defender de algo que no tengo tan siquiera ni conocimiento? Nunca se me puso en conocimiento a mí que había una investigación en mi contra y que se formuló una acusación como tal. Porque obviamente en el momento que a mí me indagan, obviamente me piden toda mi información personal. Desde cuánto mido, cuánto peso, si tengo tatuajes, si tengo trabajo, cuánto gano, quiénes son mis papás, si están vivos, si están muertos, dónde vivo, cuántos hijos tengo, si estoy casado, cuál es mi correo electrónico, cuál es mi teléfono. Y eventualmente hay una indagatoria, yo eventualmente podría establecer, si quiero que sea la compañera María Fernanda, la que sea mi abogada de confianza, o eventualmente solicito en ese momento, antes de que se me ponga en conocimiento la investigación que hay, que se me asigne un defensor público. Entonces, eventualmente podrían establecer que Angie va a ser la defensora pública
que me va a representar a mí. Entonces, a partir de que yo tengo asignado a un defensor, sea público o privado, es que me pueden indagar. ¿Por qué? Porque si no se violentarían derechos de defensa, principios de legalidad, principios de inocencia inclusive. ¿Cómo le van a poner a usted en conocimiento de lo que usted tan siquiera no está ni entendiendo qué está pasando? ¿Ok? Entonces, justamente estas cosas son situaciones que se dan a nivel procesal que son importantísimas y súper relevantes y se van a dar a través del Ministerio Público. El Ministerio Público va a agarrar y va a desarrollar la noticia de crímenes que se le da, va a darle forma al muñeco, como decimos nosotros popularmente, va a decirle a Juan Pablo, ven acá Juan Pablo, hay una investigación en su contra. De momento, prevalece el principio de inocencia, pero existe un grado de probabilidad, aunque sea pequeñito, de que usted participó en esto. Porque es la única manera en la que usted lo puede traer a un proceso judicial y hacerlo atravesar por este tal proceso. Generalmente las etapas, la primera y la segunda etapa en un proceso penal son etapas privadas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a Juanca lo están acusando de una posible violación? Y desde el inicio de la investigación ya se anda diciendo en la calle que Dios, están investigando a Juanca porque violó a una muchacha. ¿Y si es mentira? ¿Y si es un ardid para sacar plata? Porque también hay de esas posiciones. O sea, 50-50, ¿verdad? 50-50. Sabemos que a veces sí es verdad y a veces no es tan verdad. ¿Cómo va a quedar Juanca ante los ojos de la comunidad si en audiencia preliminar se me da un sobreseimiento? No, no hay elementos para poder llevar a Juanca acá porque no, es que no hay pruebas. Pero ante los ojos de todo el mundo, yo quedé como un abusador. ¿Por qué? Porque lastimosamente vivimos en una era tecnológica en la que todo el mundo detrás de una computadora es un juez de la República, dueño de la verdad absoluta. Entonces ahí es donde tiene que entrar, obviamente, toda la formación, pues obviamente académica que vamos a tener nosotros, la información que vamos adquiriendo con el paso de nuestra carrera y eventualmente cuando ya tengamos nuestro título. Si bien es cierto, podemos determinar o establecer en cuál rama del derecho queremos trabajar. Siempre es importante, primero que todo, mantener un criterio propio. Y después de esto, entender los elementos. Muchas veces vemos, es que a veces de hablar rápido hablo mal. Muchas veces vemos las noticias y como no entendemos lo que está sucediendo, hablamos de más. Hay un dicho que dice que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, resulta ser que el Ministerio Público es el encargado dentro de la investigación de asegurar que el presunto imputado atraviese el proceso judicial. Esto quiere decir que no se vaya a escapar. Vamos a determinar si es o no es responsable. En este momento no lo sabemos. Pero si algo estamos seguros es que lo vamos a poner a usted a que atraviese el proceso judicial y si usted es inocente, ahí se va a demostrar. Y si usted es culpable, el peso de la ley va a caer sobre usted. Entonces, como medidas de aseguramiento del proceso, yo voy a pedir o voy a solicitar medidas cautelares. Es el Ministerio Público el que solicita las medidas cautelares. ¿A quién se las pide? Al juez penal, al juez de garantías. Entonces, el Ministerio Público hace una solicitud, señor juez penal del primer circuito judicial de Pérez de León, el suscrito, fulanito de tal, en mi condición de fiscal auxiliar, solicito a su autoridad se convoque a audiencia de medidas cautelares en el proceso de expediente número tal, bajo el delito tal, el ofendido fulano tal, el imputado fulano tal, para que se valore a través de una audiencia de medidas cautelares la posibilidad de imponerle al presunto imputado medidas de aseguramiento. Todo esto viene establecido en el Código Procesal.
¿Cómo cuáles pueden ser posibilidades? Peligro de fuga, reiteración delictiva, entre otros, que hay varias dentro del Código Procesal. Compañera Angie. Profe, una consulta. Es que vieras que, bueno, tengo una prima que está en el colegio y una mujer mayor que ella se le pegó. Ella puso la demanda, pero las medidas se las negaron. En este caso, ¿qué puede pasar? Que no le quisieron dar medidas a ella y la señora es mucho mayor que ella. Es que eventualmente habría que valorar muchas cosas. Las medidas de protección, pues obviamente son para asegurar pues, la integridad de la persona. Si eventualmente dentro de la denuncia que se puso no se logra determinar bien cuál fue, vamos, es que es diferente como que yo le diga a usted, disculpen en el francés, que yo la viste en la calle y diga, ay, hijo de puta, la voy a agarrar del pelo. A que yo le diga a usted y le saque un arma y le diga, vea, si la veo, la voy a matar. Y ahí es diferente. Recuerden que el contexto es el que cambia y es el que nos va a dar todos los elementos que necesitamos dentro del proceso para nosotros poder armar el proceso como tal. Y todas estas aristas son fundamentales dentro de un proceso. Muchas veces nosotros quisiéramos que el sistema judicial de nuestro país cayera con toda la fuerza y que obviamente le brindara a su sobrina, bueno, a esta muchacha, los elementos de seguridad que quiere. Pero veamos a ver, recuerden que existe un principio de objetividad. ¿Y qué pasaría si más bien es a usted, compañerita Angie, que una muchacha X, no vamos a determinar el nombre, viene a decir a la corte que es que Angie Gallo la pasa ofendiendo, la pasa amenazando que le va a pegar, y es su palabra contra la de ella? Hasta que no se dé una investigación no sabemos si es cierto. ¿Y cómo le vamos a poner a usted medidas si eventualmente no se ha valorado la prueba? Porque yo la prueba la puedo aportar con la acusación o con la denuncia, pero es la autoridad judicial competente la que va eventualmente a analizar esa prueba. Sí, pero en este caso, digamos, la señora sí le pegó a ella dentro del colegio, delante del director y todo, y aún así no le quisieron brindar las medidas. Correcto, pero es que justamente eso es a lo que vamos, que hay etapas procesales. Yo puedo llevar el video inclusive, porque ahora usted sabe cómo es esto, ahora cualquier persona agarra el teléfono y graba y vámonos, y puedo llegar a decir, ay, me pegó. Aquí está el video como prueba. Aunque el video esté ahí, usted lo vio, yo lo vi, lo vio el fiscal, lo vio el defensor. El único que tiene la capacidad jurídica para revisar ese video es la autoridad, es el tribunal, sea unipersonal o sea colegiado. Entonces, justamente esto es lo que eventualmente tiene que darse después en un proceso. Hasta que no se determine eventualmente la peligrosidad que eventualmente podría ser, porque sí está bien, le pegó, tal vez el mayor y todo, o sea, toda la dinámica como usted le está diciendo, que yo no le estoy quitando tan siquiera ni fundamentación ni diciendo inclusive que no amerita medidas. Obviamente que desde mi perspectiva, si usted me pone a ver a mí, a analizarlo y yo entro como creyente, yo automáticamente vuelvo a solicitar una audiencia de medidas y que se le pongan medidas. Ahora, puede ser que se le hayan puesto medidas, pero no necesariamente las medidas que uno quisiera. Eventualmente yo le podría decir, mira, las medidas que le voy a poner a usted es que venga a firmarme cada 15 días. O le puedo poner medidas de que no se le acerque a la víctima a un rango de 50 metros. O si estamos hablando de delitos de conducción temeraria, que no puede manejar vehículos durante los próximos 6 meses. Ejemplo. O sea, las medidas son dependiendo del tipo de proceso. Y como son medidas de aseguramiento, no necesariamente, eso, es que justamente es donde vamos. A veces dicen, miren, que es que cómo van a dejar libre a esta rata o a este abusador que tiene esta chiquita de sacar puntería y que la ha tocado y la ha violado y la ha quemado y la... Resulta ser que como también nuestro país se rige tanto por leyes determinadas a los derechos humanos y se está adscrito a tratados internacionales,
pues yo no le puedo pasar por encima a las cosas, y es lo que le estoy diciendo yo ahorita a usted con el ejemplo suyo, que yo tengo el video. Sí, pero es otra persona la que puede eventualmente analizarlo, no yo en este momento. Entonces, muchas veces no se ponen medidas porque no hay peligros procesales. Vamos a ver, resulta ser que Juanca lo están acusando de robo. Pero resulta ser que en la audiencia de medidas se logra determinar que yo tengo un arraigo, o sea, que vivo en Pérez de Ledón, y no de hace un año, sino que tengo toda la vida de vivir en Pérez de Ledón, que tengo 17 años de tener la oficina en el mismo lugar, que tengo familia que depende de mí. ¿Ok? Entonces, etcétera, etcétera. Hay elementos que pueden apalear los peligros procesales. Uy, chica, sí, tiene un domicilio fijo, nunca ha tenido otro tipo de delito como para decir que este tiene una reiteración delictiva y que si lo dejan afuera va a seguir robando. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que a veces nos enfrentamos a situaciones en las que usted dice, putica, pero lo dejaron libre. Estos jueces no sirven para nada. Y lo vemos siempre. Siempre vamos a escuchar esos comentarios en redes sociales o en las noticias. La gente dando opinión respecto de situaciones que no conocen. Y que eventualmente la ley, a través de los principios de legalidad, está para cumplir. Inclusive la misma ley le dice al operador del derecho, debe de dejar como última ratio, o sea, como última instancia, la pena privativa de libertad. Trate de poner las medidas de aseguramiento que tenga que poner y deje de última instancia la prisión preventiva. Si ya no queda más, ocupa la prisión preventiva. Por supuesto, tampoco es que la vamos a quitar. ¿Ok? Entonces, justamente todas estas cosas son las que se tienen que entrar a valorar. Y eso es un trabajo que va a hacer tanto el Ministerio Público para determinar los peligros procesales, como la defensa pública o la defensa privada para determinar que tales peligros procesales no existen. ¿Ok? Pero todas estas dinámicas inician con las solicitudes del Ministerio Público. Las de violencia doméstica son inmediatas, ¿cierto o no? Sí. Lo que pasa es que para que sean violencia doméstica tiene una serie de requisitos diferentes. No es lo mismo que yo no tengo ningún vínculo con la compañera Angie y Angie vaya y ponga una violencia doméstica. Violencia doméstica es cuando está dentro de mi núcleo familiar, que es la novia de mi hermano, o que es mi novia, o que es mi prima, o que, ¿sí me entienden? O sea, tiene que estar dentro del núcleo. Si no está dentro del núcleo, violencia doméstica no es. ¿Okay? Y si son Entra, exparejas, sí, eventualmente, pero habría que ver qué tipo de vínculo tienen también para determinar, y hace cuánto es expareja para poder determinar si es violencia doméstica. Y recuerden que la violencia doméstica pues tiene muchísimos elementos que no van solamente con una agresión física, sino que con una agresión psicológica, económica, social, etcétera, etcétera. Muy bien, dentro de la investigación eventualmente pueden darse violaciones a derechos constitucionales, ¿como cuáles? Como un allanamiento a su casa, como una intervención telefónica a sus teléfonos celulares o fijos, como el levantamiento del secreto bancario cuando van y revisan las cuentas suyas en un banco. Todos estos y cada uno de los procedimientos que se realizan para recabar información relevante para un proceso judicial siempre son solicitados por el Ministerio Público. ¿A quién? Al juez de garantías, al juez penal. Y no es solamente que pedirle como pedirle a Tatica a Dios. Tiene que pedirle y tiene que fundamentarlo legalmente. Y aparte de esto, ¿qué es lo que va a arrojar? ¿Qué elementos de importancia va a arrojar esto a la investigación? Para que de esta manera el juez, a través de un principio de objetividad, que no está ni de un lado ni del otro, vaya a determinar entonces si es útil, pertinente y necesario la aprobación de esta violación a un derecho constitucional. ¿Ok? Vamos a ver, yo sé que tal vez algo que parezca fácil lo que estamos hablando. Y sé que tal vez algunos de ustedes están aquí como
levantando la quijada del suelo como, ¿qué está pasando por acá? Pero esto no es tan complicado. Obviamente requiere tiempo, requiere disciplina, requiere dedicación. Pero esto es muy básico lo que estamos hablando. Muy, muy, muy básico. Yo sé que tal vez es novedoso para muchos de ustedes y no los voy a subestimar. Pero necesito que ustedes entiendan estos trabajos de investigación, estas exposiciones, no solamente estas, sino que todas hasta el final del cuatrimestre, de esta manera, para que ustedes puedan desarrollarse de una mejor manera en un examen. ¿Sí? Entonces, sabiendo cuáles son las funciones, porque es que vean, miras qué insípido es a veces cuando usted está en un examen y le dice a algún alumno, dígame con sus propias palabras qué es el Ministerio Público. Ay, profe, es el encargado de cosas. Y entonces el trabajo de investigación del compañero Yadir y la explicación que dio el profe Juanca en la clase, ¿de qué sirvió? Si no duró 2 segundos dándome una definición de qué es el Ministerio Público. ¿Se me entiende? Entonces, justamente por eso es que necesito y trato de hacérselos ejemplificados como si fuéramos en una línea de tiempo para que ustedes vayan ubicándose y sea más fácil para ustedes. Pero necesito que lo estudien y lo entiendan de esta manera. ¿Ok? El Ministerio Público es el que va a determinar con esta investigación, a través de todas las solicitudes que le hizo al juez penal, si hay elementos o no para llevar a Juan Pablo a juicio. Eventualmente determina, mira, sí, mira, no. Si antes de que se formule la acusación fiscal no tiene nada, el fiscal lo que hace es solicitar una desestimación y pone en conocimiento al ofendido. No hay elementos de prueba, no puedo continuar con la investigación, se archiva el caso. Si ya se formuló la acusación, ahí lo que cabe es un sobreseimiento, pero vamos a cambiarle los términos que utilizó Yadir, un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo. El provisional es para solicitarle al juez penal que me dé un lapso de tiempo prudencial y necesario para poder incorporar al proceso judicial la prueba que me está haciendo falta para poder solicitar la apertura a juicio. Que este plazo no puede exceder de 1 año. Obviamente por cuestiones de prescripción de la acción penal. ¿Ok? Si eventualmente tengo, o definitivamente no tengo, más bien, perdón, ¿cómo conseguir lo que me está haciendo falta para amarrar esto? Lo que hago es que solicito un sobreseimiento definitivo. Y ahí mismo termina el proceso judicial. Eso sí, podría ser como dijo el compañero Yadir. Puede ser que los imputados sean 3, 4 y que yo esté solicitando el sobreseimiento solo para 1, para 2. Y los demás continúan. El proceso continúa para los otros. ¿Ok? Obviamente, la acusación fiscal, vamos a poner el ejemplo en el que existen todos los tipos de procesos, van de la mano. La acusación fiscal, perdón por el dedo torcido, pero así es. La acusación fiscal, la querella, la acción civil. Todos prácticamente van de la mano, pero no es que si el juez rechaza la acusación fiscal, los demás se van. No. Todos son individuales. Solamente recuérdense que la acción civil no puede ir sola. O tiene que existir la acusación fiscal o tiene que existir la querella. ¿Por qué? Porque necesitamos que se condene penalmente para poder cobrar civilmente. ¿Ok? Eventualmente puede sobreseerse la acusación fiscal y puede continuar la querella. O puede sobreseerse la querella y puede continuar la acusación fiscal. En algunas oportunidades se puede dar, obviamente a solicitud del Ministerio Público, por supuesto, un anticipo jurisdiccional de la prueba. Que esto es cuando tenemos un elemento de prueba que es indispensable para el proceso y que podríamos eventualmente estar frente a la posibilidad de que se disipe con el tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez el testimonio de Juanca es importantísimo y Juanca está con una enfermedad terminal.
Ocupamos tomarle ya esa declaración. O Juanca va a salir del país y no sabe cuándo regresa. Entonces se hace un anticipo jurisdiccional de la prueba, que es que eventualmente vamos a entrevistar a Juanca de la manera como si lo fuéramos a entrevistar en el juicio. Y no se va a analizar esa entrevista hasta el momento procesal oportuno dentro del contradictorio, dentro del juicio, dentro del debate, como le quieran decir. ¿Okay? Hay diferentes tipos de fiscales. Está el fiscal general, ¿verdad? Que es el fiscal que representa al Estado costarricense. Es el fiscal general adjunto, que es el segundo al mando, digámoslo así. A nivel de circuitos judiciales, existen fiscales adjuntos, que son como la cabeza del Ministerio Público de ese circuito judicial. Cuando los fiscales adjuntos de los 11 circuitos judiciales se unen, eso se llama un consejo fiscal. Vamos a ver. El dinero de la acción civil resarcitoria se cobra en el juzgado de cobro o en el juzgado civil. Se cobra a través de un proceso de ejecución de sentencia en un proceso civil, específicamente en un juzgado civil, indistintamente del monto. Porque los juzgados civiles, a pesar de que existe una cuantía en materia civil, resulta ser que los encargados, y eso lo vamos a ver, lo vimos la semana pasada y lo vamos a ver en la exposición de juzgados y tribunales civiles, los juzgados civiles conocen la parte de interdictos, sumarios, ordinarios de menor cuantía, procesos de ejecución de sentencia. Entonces ahí es donde se va a conocer. ¿Okay? Vamos a ver qué más. Creo que por ahí estamos. Dudas, consultas, compañeros y compañeras. No sé si sentirme feliz o asustado. Recuerden que hay examen la próxima semana. Por aquello, nada más. Ok. Compañeras de defensa pública, ¿están preparadas? Sí, voy a compartir. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Alguien que me haga con la cabeza si lo escucha. ¿Me escuchan? sí, sí, se escucha. Bueno, buenas noches a todos. A mi persona, Fernanda, y a la compañera Angie, nos corresponde hablarles sobre lo que es la defensa pública en Costa Rica. Bueno, no sé, quisiera empezar preguntándoles si alguno de ustedes ha necesitado en algún momento de esta institución, de lo que es la defensa pública de Costa Rica. Si Yo, alguno, ¿ah? Sí, Sí. ¿Qué sería de las personas o de los que hemos necesitado eso si no estuviera? Quiero empezar dándoles un poquito de historia de lo que fue la defensa cuando en Costa Rica todavía no existía la defensa pública como tal, como es hoy en día. Dice que los costarricenses de bajos recursos eran defendidos por un regidor del Cabildo, designado como defensor de pobres, quien ejercía esta función de forma gratuita por un año. También la iglesia y algunos abogados de oficio brindaban apoyo legal a aquellos que no podían costear un abogado. Los religiosos y abogados de buena fe eran importantes en la defensa de los pobres. Lo hacían motivados por la fe y la conciencia social. Por lo tanto, antes de la creación de la defensa pública, la defensa de los pobres en Costa Rica era responsabilidad compartida
entre el Estado a través del defensor de pobres y la iglesia y la labor alburista de algunos abogados. Yo no sé si ustedes sabrán lo que es el cabildo, era un antiguo sistema de gobierno local en Costa Rica. Y los altruistas es la persona de preocupación y atención desinteresada por los otros. Eran quienes defendían a los pobres en ese entonces. A continuación, mi compañera Ángel les va a hablar un poco más sobre la historia de la defensa pública en Costa Rica. Como lo mencionó la compañera Fernanda, en 1887 se incorporó la figura del defensor de oficio en la ley orgánica de tribunales del 29 de marzo. En 1928 se promulga la Ley de Defensores Públicos número 13 del 2 de junio de la primera normativa para los defensores, regulando el nombramiento de régimen disciplinario y salario pagado por el Poder Judicial. En 1937 se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 8, que entró en vigencia el 1 de diciembre y quedó a la espera de recursos para su ejecución. En 1966 se introdujo la representación legal para grupos en condición de vulnerabilidad mediante la ley número 3666 del 10 de enero. El artículo 133 indica que los defensores tendrán a cargo a su defensa menores de edad y personas con condición de que sean sordas o mudas. En 1967 se creó la ley de plazas para defensores públicos. En marzo se recomendó el nombramiento únicamente en lugares que existían juzgados o alcaldías que tramitieran materia penal y surgió la creación de 26 plazas. En 1967 se creó el reglamento para defensores, aprobado el 28 de junio de ese año en la Corte Plena. En 1970 se creó la jefatura mediante la Ley de Presupuestos Ordinarios de la República y se debió 8 personas en medio tiempo para San José y 15 para los demás circuitos. En 1970 se dictó el reglamento vigente. En 1996 se promueve asistencia en materia de pensiones, se brinda asistencia gratuita a creadoras alimentarias. Y finalmente, en 1997, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reformaron los artículos relativos y se convirtió en un órgano auxiliar de la justicia del Poder Judicial. Estudiar y comprender la historia permite elaborar la importancia de contar con un sistema de defensa pública fuerte, independiente y profesionalizando como garantía efectiva del Estado democrático y del respeto a la dignidad humana. La defensa pública en Costa Rica fundamenta la necesidad de garantizar el derecho de toda persona a una defensa técnica adecuada. Esto es un principio consagrado en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Asimismo, Costa Rica evoluciona en el Estado de Derecho y la conciliación de un sistema judicial comprometido en los derechos fundamentales. El derecho a la defensa es un pilar esencial del debido proceso y una garantía indispensable para el equilibrio entre las partes en un proceso penal y judicial. La defensa pública se dedica a la asesoría y representación legal en diversas materias como la penal juvenil, ejecución de la pena, laboral, pensiones alimentarias de familia, contagioso, administrativo y agrario, disciplinario, contravenciones de tránsito y así como atención de la población indígena. El desarrollo histórico de la defensa pública ha permitido consolidar un modelo que prioriza la igualdad ante la ley, la equidad procesal y acceso a la justicia. Su evolución refleja el compromiso del país con los principios del sistema acusatorio, de los estándares internacionales de los derechos humanos y la búsqueda de una justicia inclusiva.
Desde 1967, Costa Rica concilió la figura del defensor público para dar cumplimiento a las reglamentaciones que exigían asistencia legal gratuita en todos los procesos penales. Estas exigencias estaban previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 133, y el Código de Procedimientos Penales vigente para esa época, en el artículo 267. Paulatinamente, la defensa pública ha ido creciendo, no solo en cantidad de procesos penales en los que intervienen, sino también en atención de otras materias destinadas a la penal. La primera materia especial en la que se amplió fue la materia agraria, en la que actuamos de juicio interponiendo demandas agrarias o representando a las partes demandadas que no cuentan con recursos económicos para designar un abogado particular. Luego se observó la necesidad de ir creando unidades especializadas, siempre en la rama penal, creándose la unidad de defensores para asuntos de menores y la unidad de defensores para la fase de ejecución de la pena. En el ámbito jurisdiccional, la oficina de la defensa se había independizado. Aquí le podemos mostrar una estructura de la defensa pública. Estuvimos buscando otra que estuviera más compleja, pero no la encontramos. Yo no sé ahí el profe más adelante si lo puede explicar. Los derechos en la indagatoria. Sabemos que aquí en Costa Rica tenemos derecho para la efectividad de la defensa de cada caso. Es de suma importancia contar con todos los elementos probatorios necesarios que respalden su versión. Por ello, debe comunicarles desde el inicio del proceso a su persona, la defensora pública penal cuenta con personas profesionales en derecho, cuya labor es brindar a las personas mayores de edad asesoría técnica y jurídica para ejercer una defensa. Al enfrentar un proceso penal, es un servicio gratuito para todas aquellas personas que no cuenten con medios económicos para contraer un profesional particular. De requerida asistencia legal solo debemos solicitarla ante la autoridad judicial. Por lo general es el Ministerio Público quien llama para la indagatoria. Las personas tienen derecho a que se ejerza una defensa en causas penales cuando se requiera y que se realicen las investigaciones necesarias, así también a que le brinden un asesoramiento gratuito en cuestiones no penales, en civil, en materia, en familia, patrimonial, comercial, contagioso o administrativo. También tienen derecho a una intervención judicial. A que se encuentren comprometidos en los derechos e intereses de niños y niñas adolescentes. Estudios universitarios adicionales. Se consideran en este rubro los estudios universitarios a nivel de posgrado en Derecho, según las condiciones y grados académicos vigentes a nivel nacional o los reconocidos y equiparados para el extranjero por el poder, por el ente rector. A continuación, la compañera Fernanda. Gracias, muy bien. La imagen que sigue, Angie. Ah, bueno, seguimos por acá. Tengo una compañera para ver. Julie del Carmen. Así es su nombre. Julie es. Piuli. Julie, disculpa. Me lee la partecita en negra, por favor. Sí, claro. Dice, la Dirección de Gestión Humana promoverá los procesos selectivos conforme se requiera la solicitud de la defensa, a fin de integrar registros de personas elegibles para ocupar en propiedad puestos vacantes, para conformar registros de personas preseleccionadas para realizar situaciones en forma interina, al cual deberán someterse las personas interesadas. Además, el estudio sociolaboral y de antecedentes tiene carácter vinculante, por lo cual la persona que obtenga un resultado de no recomendada o recomendado será excluida del proceso. Gracias, compañero.
Entonces estamos hablando sobre los requisitos para ser defensor. Como todo, hay un reglamento que, valga la redundancia, regula el sistema de carrera de defensoría pública. Dice, disposiciones generales. El reglamento establece cómo debe de funcionar el sistema de carrera de defensa pública. Su objetivo es asegurar que el personal sea elegido, promovido de manera justa, adecuada, sin importar en qué parte del país trabaje o en qué materia se desempeñe. Regulan desde el reclutamiento hasta el nombramiento y los movimientos dentro del sistema. Usted dice valores institucionales. Los valores comprometidos con el Poder Judicial y los establecidos en la Carta Ideológica de la Defensa Pública en concordancia con la visión y la misión. ¿Y qué güey, mi amor? Principios de control interno. Los principios de control interno en el presente reglamento se regirán por los propios desarrollos a partir de la Ley General del Control Interno, que son la eficacia, la igualdad, la no discriminación, la legalidad, entre otros. Dicen dice el artículo 7, sistema que permite acceder a un puesto profesional como persona defensora pública y que establece los criterios para regular el movimiento de personas en esas categorías dentro de la defensa pública de acuerdo con parámetros objetivos en el marco de transparencia e igualdad. De igual manera, este reglamento no rige solo para defensores públicos, sino también para asesores de la defensa pública, asesores en el Poder Judicial, en el sistema de la carrera de defensa pública, en concursos, convocatorias, nombramientos y permutas. De igual manera en los ascensos. Los estudios universitarios de posgrado en cualquiera de las especialidades de derecho, según las condiciones y grados académicos vigentes a nivel nacional o reconocidos y equiparados del extranjero por el rector, como dijo mi compañera anteriormente, los puntos de rubro son los siguientes. Para especialidad, 2 puntos, maestría 3 y doctorado 5. No son acumulativos, por lo tanto, se considera únicamente el grado más alto. Dice que las personas que se encuentren nombradas en la propiedad al entrar en vigencia el presente reglamento ingresan de forma automática al sistema de carrera de defensa pública con la nota máxima de las pruebas técnicas de conocimiento en que haya obtenido la condición de persona propietaria. La defensa se brinda, ¿en qué manera se brinda la defensa? Bueno, se brinda de manera agraria, procesos laborales, penales, se brinda en procesos de contención administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Demandar a la administración pública o al Estado. Se puede solicitar un abogado público para eso. Igual en procesos de disciplina de poder ejecutivo. Que es cuando quieren hacer un proceso disciplinario al Poder Judicial, un proceso de forma de investigar, en caso necesario, sancionar a funcionarios judiciales por fallos o irregulaciones. Hablando con un defensor público de acá de Corredores, él me dice que tienen, por ejemplo, ellos no pueden laborar no pueden laborar en el ámbito privado porque ya son trabajadores del Estado, no pueden dar asesorías legales a personas no pueden recomendar tampoco. Quisimos hacer un video al respecto, pero tampoco se podía hacer el video dentro de la institución, no se nos permitió. Pero si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, o no tienen ninguna pregunta, y hoy a Juan Pablo ya lo mataron, ya lo revivieron, ya lo agarraron de todo, lo vamos a agarrar para que nos ponga un videito antes de finalizar la exposición. Juan Pablo, por favor.
Pónganlo en el minuto 56, por favor. Las diferencias y particularidades. Sin duda, es una institución que garantiza la plena vigencia de los derechos, libertades e intereses de las personas que acuden al sistema de justicia, en forma ágil y oportuna en los procesos judiciales que legalmente le han sido asignados. La defensa pública tiene una función que requiere mucha sensibilidad, de mucho sentido de lo humano, porque en la defensa pública se tiene contacto directamente con la persona que necesita la representación judicial. El compromiso, la mística y profesionalismo de quienes integran esta institución han hecho de esta un mecanismo de control y contrapeso, asegurando un equilibrio en la protección de los derechos fundamentales y las garantías procesales. La defensa pública viene a igualar a los desiguales, porque aquella persona que está en un estado de vulnerabilidad, que no tiene los medios para tener una defensa de calidad, viene a tener el patrocinio letrado gratuito del Estado, especializado, y lo pone en verdadera situación de igualdad en que puede realmente pelear por sus derechos. Durante su existencia, la defensa pública ha tenido un proceso de transformación y crecimiento a nivel de organización de personal e infraestructura, así como en la especialización y fortalecimiento de los derechos con una asignación paulatina de materias. Empezó siendo un grupo muy reducido y poco a poco ha ido creciendo. También poco a poco han ido aumentando las funciones que se le asignan y se le encomiendan, y la defensa pública en cada una de esas ocasiones ha logrado salvar los retos con creces, que ha logrado salir avante con gran vigor, con gran robustez de todos los derroteros a los cuales ha sido impuesto por parte del Poder Judicial, por parte de la política criminal que emana de la Asamblea Legislativa. Primero se asumió la defensa penal, ejecución de la pena, penal juvenil, disciplinario y agrario. Posteriormente, de manera especializada, se implementó la Ley de Pensiones Alimentarias, ejecución de sanciones penales juveniles, penalización de la violencia contra la mujer, flagrancia, impugnaciones, familia desde la Plataforma Integrada de Atención a Víctimas PISAF y la materia laboral. La defensa pública, como institución del Poder Judicial, brinda un servicio fundamental de patrocinio letrado gratuito, en diversas materias, y es ejercido por profesionales con un alto grado de especialización, identificados con los valores y principios institucionales y procurando un servicio público de calidad a la persona usuaria. También, la defensa pública se ha fortalecido y especializado desde una perspectiva de género y derechos humanos como ejes transversales para la atención de grupos vulnerables como mujeres, población indígena, privados de libertad, inmigrantes o refugiados. Esto bajo el liderazgo de la directora Marta Iris Muñoz Cascante, cuyo trabajo ha sido reconocido también a nivel internacional por programas de cooperación de la Unión Europea como Eurosocial, que destacó en el año 2015 a la defensa pública de Costa Rica como un país referente de buenas prácticas en América Latina. Es por ello que se invitó precisamente a doña Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, para que asistiera a la cumbre de cierre del programa Eurosocial 2 y presentara los grandes logros que no solo tiene la defensa pública en el ámbito nacional, sino también los grandes logros de servir de país referente y capacitador hasta en países como Chile y Argentina. Además, ha sido país referente en Honduras, Guatemala, Ecuador, Paraguay y Nicaragua para la creación y fortalecimiento de las unidades de ejecución de la pena, y ha sobresalido con prácticas como la Red Interinstitucional para la Atención Integral a Mujeres Vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad. En Costa Rica ha sido reconocida como una política pública por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, durante su mensaje de rendición de cuentas del 1 de mayo del 2015. Con el mismo afán de continuar generando condiciones para la familia y el acceso de trabajo para las mujeres,
como hoy nos lo exigía nuestro pastor en la homilía del 1 de mayo. Recientemente promovimos el protocolo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, que establece condiciones y oportunidades para mujeres que han pasado por el proceso penal y desean construir un proyecto de vida digno para ellas y sus familias. A partir de la trayectoria y reconocimiento de la labor de la defensa pública en el año 2017, se inicia un nuevo reto, con la implementación del Código Procesal Laboral, que brinda una defensa técnica gratuita a las personas trabajadoras, garantizándoles de esta manera un efectivo acceso a la justicia. No se puede lograr el acceso a la justicia, como lo hemos señalado reiteradamente, si no contamos con ese acompañamiento para las personas en ese grado de vulnerabilidad. ¿Por qué se lo encargamos a la defensa pública? Porque tenemos plena confianza de que es una institución bien organizada, donde tiene bien claro cuáles son los objetivos de la defensa en los procesos. La defensa pública en Costa Rica tiene un reconocimiento a nivel internacional, como de las mejores, la mejor en el mundo, yo diría casi. Pero no queremos que en materia laboral baje ese nivel. Queremos, al contrario, que verdaderamente sea una defensa pública de calidad, para que permita ese acceso a esas personas que son de los grupos más vulnerables. La evolución de la defensa pública se abre hacia nuevos desafíos ante la inminente entrada de la reforma procesal de familia y la reforma procesal agraria, cuya asistencia gratuita se prevé que sea confiada a la institución. Quisiera yo agradecer a doña Marta Iris esta oportunidad que me da de reconocer el valor que ha tenido la defensa para el Poder Judicial costarricense y especialmente ahora que se enfrentan a nuevos retos con ocasión de las reformas procesales que se han venido dando, las ya aprobadas en materia laboral y en materia civil y las que se vienen muy pronto, esperemos que así sea en la Asamblea Legislativa, que es la agraria y también la de familia. Todos estos procesos de cambio, y gracias a la pertenencia de la defensa pública al Poder Judicial, han permitido a esta institución desarrollar una ideología propia, con independencia técnica funcional, un presupuesto razonable, un proceso de selección y reclutamiento transparente y de la mano con programas de capacitación y especialización continua, lo que la ha convertido en un pilar de la democracia costarricense. Mi reconocimiento por la visión y el compromiso de quienes a lo interno de la defensa pública promueven y facilitan su modernización. De gran mérito ha sido el liderazgo de las personas que han ocupado su dirección, y en los últimos 20 años la ha ejercido la máster Marta Iris Muñoz Cascante, desempeñándose con gran compromiso, procurando en todos los ámbitos el reconocimiento de las necesidades de la defensa pública y del responsable cumplimiento de sus tareas. El Poder Judicial se enorgullece de la defensa pública, reconoce y respalda su labor compartiendo los mismos valores y el propósito de hacer realidad una Costa Rica democrática e inclusiva. Bueno, Mire, muchas me gracias. salen las lágrimas, porque yo me convertí en una persona sin... Bueno, ¿cuál es la materia más importante en lo que es defensa pública? Pues la que necesitamos en el momento. Porque si mi hijo está llevando un proceso legal, un proceso penal, y yo no tengo cómo costear un abogado en ese momento, para mí la materia más importante en defensa pública va a ser la penal. Pero si es al contrario, y es en materia agrónoma que necesito que me colaboren, entonces para mí esa va a ser la más importante. Según a responder a la pregunta que hizo Yadir, según lo que yo le pregunté al abogado, porque yo también le pregunté sobre eso, él me viene a decir que, por ejemplo, si a usted lo detienen, a usted le preguntan si usted puede tener un abogado, si ocupa un abogado del Estado se lo asigna, ¿cierto? Pero si usted solicitarlo, como que si yo voy a solicitar al abogado, yo voy a solicitar algún proceso a la defensa pública en contra suya,
y a mí me atienden y me empiezan a atender sobre X proceso y después llega usted, no lo atienden. No atienden solo a una de las partes, no pueden atender a las dos partes en la defensa pública. Entonces, me imagino que por ahí es que usted va, que a veces atienden al que va a demandar o a veces al que va a defender. Yo creo que es como el que llega primero, según lo que me dijo el abogado. Ay, Eso sería todo, esperemos que le quede claro. la visión, la misión. Bueno, en toda institución pública sabemos que tenemos una misión y una visión, ¿verdad? En la defensa pública, la visión es ser una defensa técnica, eficaz y eficiente y con una calidad con recursos humanos, tecnológicos y materiales idóneos para el mejoramiento del servicio que contribuya a garantizar el respeto de los derechos, libertades y garantías de las personas y no la discriminación por razones de género, discapacidad y otras, inspirando en los valores de nuestra institución, contribuyendo así al desarrollo democrático y a la paz social de Costa Rica. Sandra, como le digo, ¿verdad? Responder a su pregunta, cuando usted tiene un proceso o usted lo detienen o algo, lo primero que le preguntan es eso, si usted cuenta con la posibilidad de pagar un defensor o si necesita un defensor público, ellos mismos le asignan uno. ¿Cómo trabaja la defensoría? Un ejemplo. Por ponerle un ejemplo en el tema, en lo que es el tema penal. Aquí hay dos abogados que son de defensa penal. Entonces, a ellos se los van asignando como uno y dos. Cada caso va entrando uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y así le va llegando cada caso a cada uno de los abogados. Entonces, lo primero que a usted le preguntan es si usted necesita un abogado público. La misión es promover la defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a toda persona usuaria, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de la persona en forma ágil, oportuna en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados. Esa es la misión de la defensa pública. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. ¿Quedaron claras las respuestas que dieron a las dos preguntas? ¿O no? No, me quedó otra duda todavía, digamos, en mi caso, si yo voy a poner una denuncia y yo pido un defensor público, pues no es así. En materia penal, hacerse la solicitud del defensor público, porque usted va a llegar a presentarse desde el Ministerio Público. O sea, cuando usted hacen un llamado judicial, usted le dicen, bueno, preséntese en el Ministerio Público. Entonces usted llega al Ministerio Público y le dicen, ¿tiene abogado? Entonces usted le dice que no tiene abogado, entonces ellos automáticamente hacen la gestión o la solicitud a la defensa pública para que automáticamente le envíen al defensor y que, bueno, lo represente en ese momento, que muy generalmente siempre es en indagatorio, donde es la primera intervención que hace la defensa pública. ¿Estamos claros? Sí. Ok. En procesos penales, la defensa pública siempre va a estar en beneficio o en pro del imputado. ¿Ok? En procesos agrarios, sí va a ser en el que llegue primero. Si es el actor o es el demandado. En procesos de familia, van a representar la parte más vulnerable. Ejemplo, en pensiones alimentarias es a quien represente al menor de edad o al incapaz. ¿Ok? Entonces, generalmente, como se ve en otras posiciones, más bien sería como al revés, ¿verdad? Que la parte que está interponiendo la demanda alimentaria sí va a tener defensor público y a mí que me están solicitando el pago de la pensión alimentaria voy a tener que contratar un abogado.
Así funciona en materia de pensiones alimentarias. Ahora que el defensor público se lo van a dar a el representante del menor de edad o incapaz. ¿Ok? Ok, la defensa pública, pues obviamente que es fundamental en razón de todos los principios, primeramente derechos humanos que existen en un Estado de Derecho como el nuestro. La defensa pública se encarga, pues obviamente, de la representación del imputado, si estamos hablando del ámbito penal, resguardando ¿qué? Primeramente, principios de legalidad, luego principios de inocencia, luego derecho de defensa, y así sucesivamente una serie de principios procesales que vienen a resguardar derechos del imputado. ¿Ok? Que entienda la acusación o la investigación que se está realizando en su contra, que pueda ejercer una defensa técnica adicional a la defensa material, que es la que ejerce la parte. Yo puedo ejercer mi defensa material, pero el abogado es quien representa la defensa técnica. ¿Ok? La defensa técnica es pues toda la estrategia defensiva de la mano a nuestra legislación, por supuesto, ¿verdad? Que es lo que uno pues valora dentro del proceso. La defensa pública no tiene la posibilidad de realizar diligencias como lo hace el Ministerio Público con el OIJ. Yo necesito que entrevisten a un testigo, entonces el fiscal me envía al OIJ que lo haga y se acabó. La defensa pública no lo puede hacer. El organismo de investigación judicial trabaja directamente para la investigación, ¿okay? Del proceso en representación del Poder Judicial. Obviamente que a través de un principio de comunidad de la prueba, lo que arroje los informes de OIJ tienen que ser imparciales, objetivos, por supuesto, y le pueden funcionar a una parte o a otra o a las dos. Y cualquier parte la puedo utilizar, porque eso se llama un principio de comunidad de la prueba. ¿Okay? ¿Es legal que una persona tenga un defensor público si el demandante es el Estado? Por supuesto. Hay procesos, pero recuerden que la defensa pública no trabaja en todas las materias del derecho. Trabaja eventualmente, antes inclusive trabajaba hasta en procesos administrativos dentro de los mismos funcionarios judiciales. Entonces, si inspección judicial eventualmente le estaba abriendo una causa a un técnico, a un juez, a un fiscal, se les asignaba un defensor público para que lo representara en un proceso que obviamente una de las partes es el Estado, por supuesto. Ahora, en un proceso contencioso administrativo, no hay defensores públicos, digamos, directamente así como... ¿Por qué? Porque los procesos contenciosos administrativos son inclusive muy extensos. Yo he visto procesos contenciosos administrativos que tienen 20, 30 años y todavía no se han resuelto. ¿Ok? Obviamente es gratuita la representación de la defensa pública. En materia laboral es donde hay una excepción que establece que usted tiene que tener un salario mínimo, o sea, por debajo de 2 salarios bases que andan por alrededor de 800 y resto mil de colones. Si es en virtud, pues obviamente de sus garantías sociales. Si es por una cuestión de discriminación, no hay monto límite, o sea, mínimo o límite, lo que sea. ¿Sí? Usted puede ganar 5 millones de pesos y si usted está sufriendo de discriminación, le van a dar un defensor público. ¿Sí? Para los otros tipos de procesos, como despidos o demás, si tiene que tener, para acceder a un defensor público, tiene que tener un salario menor a 800 y algo mil. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Consultas? Un defensor público puede iniciar y tiene que dar a la finalización o no precisamente, digamos, que llegue otro
Tiene que empezar y finalizar el proceso. En buena teoría, debería de ser así, pero en la práctica no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué debería de darse así? Porque recuérdense que una cosa diferente es que yo conozca el proceso desde el inicio y me haya ido empapando de todo lo que ha ido sucediendo, porque hay muchas cosas que están en papel, pero he hecho un montón de cosas que no están en papel. Pero, eso es por un principio de inmediación, ¿verdad? Pero, eventualmente si yo soy defensor público y estoy incapacitado, no van a detener un juicio que ya está programado porque yo me incapacité. Entonces mandan a otro defensor público, ¿verdad? Básicamente. Compañera María Fernanda. Profe, es que se me olvidó uno de los nombres. O sea, por ejemplo, también en lo que en la defensa pública, en lo que es defensa penal, no sé si en las demás, sinceramente. Solo en defensa penal, por ejemplo, aquí hay 2 abogados para lo que es contravencional y hay 4 para otro que es como extraordinario o algo así, que es cuando la causa ya se alarga, que es por mucho tiempo. Es que ese es el nombre que no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, se pasa la Cosas causa. para los procesos contravencionales, hay inclusive en buena teoría se dice que hay defensores públicos hasta para materia de tránsito, pero en muchas oportunidades usted llega a un proceso de tránsito, no tiene abogado y llama que le den uno y le dicen que no hay disponibles. Y la ley en procesos de tránsito no es obligatorio un abogado. Entonces, si tienen, le mandan a uno y si no tienen, sométase al proceso sin defensa. También hay para la ejecución de sentencia, cuando ya las personas fueron a un proceso penal, les dieron una pena de 5, 10, 15 años, también después de eso van a tener un defensor público también. Entonces, pues digo, habría que ver si directamente esto que usted me está diciendo es de ejecución de la pena o no sé, porque sí, pues en realidad no sé que usted me está Este es diciendo en que el es más ámbito extenso. penal, ¿verdad? Es en el ámbito penal. Este abogado, le voy a poner un ejemplo, en X caso, él llevaba este caso, que rápido hicieron una audiencia que es para procesos rápidos, pero fue por un golpe que le dieron a X personas. Entonces, cuando lo llevaron a ver qué consecuencias o qué secuela le iba a dejar ese golpe en el dedo, la doctora dijo que ella no iba a poder dar su veredicto, que ese golpe en el dedo podría traer consecuencias, pero que ella no iba a saber hasta dentro de 10 meses. Entonces, el caso ya se lo quitaron y lo pasaron a este otro abogado que también es penal, pero es para estos casos que son más largos. Ok, ya le entiendo lo que me quiere decir. Puede ser que por el tipo de situación que se da, le asignan un abogado de flagrancia, que es para trámites más ágiles. Cuando no cumple con uno de los dos aspectos del proceso de flagrancia, automáticamente nosotros peculiarmente le decimos que ordinarean el proceso, o sea, que lo pasan a un proceso ordinario. El proceso ordinario es el normal, que lleva el trámite normal y que generalmente, obviamente, es mucho más extenso que un proceso de flagrancia. Entonces, obviamente, lo agarra Exacto. otro defensor en penal ya directamente en proceso ordinario, porque hay defensores públicos en penal ordinario y defensores públicos en penal flagrancia. ¿Alguien más con todo gusto? Vamos a ver, ustedes en un grupo miércoles. Ok, compañeros y compañeras.
Mientras vamos viendo si les van saliendo algunas dudas, vamos a ir asignando los horarios para examen. Por favor, las personas que puedan iniciar con su examen a partir de las 3 de la tarde, que vayan levantando su mano y obviamente los que no pueden, pues los vamos viendo después de que los que pueden iniciar antes tengan sus horarios. Compañera Sandra. Compañera Sandra, ¿a qué horas te De la funciona? tarde. ¿A qué horas? A las 3 dijo usted. 3. Ok, excelente. Compañera Sandra, el chinchillo a las 3. Indra. Profe, tipo 3:30. 3:30, ok. Indra Aguilera. Compañera Mariana. Profe, como a las 4. Mariana Venegas. ¿De acuerdo? Milady. Profe, a mí me sirve antes de las 4. Ok. Puede ser 3:10, 3:20, 3:40, 3:50. ¿Dice usted? El que usted elija. 3:10. ¿Está bien? Ok, está bien. Perdón, Milady Rivera. Ok, compañera Karen. No le escucho, compañerita. ¿Me escucha? Ahí. 3:30. 30. Tengo a una, pero puede ser 3:20 o 3:40. 3:40 entonces. 3:40. Ok. Muchas. Excelente. Compañerita Kennedy. Profe, a las 4:10. Por ahí. 4:10. Ok. Kennedy Valverde. Compañera Angie. 4:15, 4:20. 4:20. Ok. 4:20. Angie Gallo. Ok, creo que Rachel. Profe, a mí me sirve 4:30. 4:30. Ok, compañera Rachel Retana. Compañero Yadir. Profe, a las 5. 5. Ok. Yadir Fernández. Compañera Valerie. Profe, a mí me sirve como a las 4:40 por ahí. Tengo a las 4:40, ¿está bien? Valerie Mora. Ok. Compañera Melanie Hidalgo. Profe, yo puedo a la hora que usted quiera. 20, ¿qué le Cualquier hora. parece? ¿Qué horas? 3:20. Sí. Está bien. Melanie Hidalgo. Ok, compañera Melanie Rodríguez. Profe, yo también puedo a cualquier hora. Ah, 3:50. Sí. Sí. Melanie Rodríguez. Ok. Compañera Siuli. Profe, le quedaba alguno antes de las 5. 4:50. Ok. ¿Está bien? De acuerdo. Sí, Martínez. Hillary. A la hora que usted diga, profe. 5:10. Sí. Excelente. Compañera Hailey. Profe, 5:30. 5:30, ok. Hailey Quesada. Abraham. Ve, a las 6 hay campo. 6, sí. A las 6. Abraham Cascante. María Fernanda.
A la hora que usted me diga, pues. 5:20. Ok. Ok. María Fernanda Cruz. Ok. Zaida. Profe, como a las 6:30 o así más o menos. Ok. 6:30. Zaida Ramírez. Compañera Leslie. 6:20, profe. 6:20, ok. Leslie Suárez. Donde ella campo. Juan Pablo. Puede ser a las 5:40, 5:50, 6:10. Cualquiera. Sí, 5:40, Juan Pablo, por favor. Ok. Ahora. ¿Quién me está haciendo falta? Chicos, chicas, ¿todos tienen horario? No, yo falto, profe. Patricia, Sí, de 6:30 en adelante, cualquiera. 6:40. ¿Está bien? De acuerdo. Patricia Carlos. ¿Alguien más? Chicos, chicas. Que tenemos 21. Ok, buena teoría. Todos tienen horario. Obviamente me imagino que deben de haber algunos compañeros que no están en virtud de que eran más compañeros, creo, pero bueno, eventualmente aquí está quedando constancia de esto. Ok, dudas, consultas. Recuerden que entra el material de historia, organización y funcionamiento del Poder Judicial, entra el material de organismo de investigación judicial, entra el material del Ministerio Público y entra el material de la Defensa Pública. Todos tienen acceso a los documentos. Únicamente en WhatsApp. ¿Únicamente qué? En WhatsApp, ¿verdad que en la plataforma no hay habilitado nada? Correcto, en WhatsApp. Compañera Kendi. Entonces, la clase del miércoles solamente es para los exámenes. Luego de que terminan los exámenes, ¿hay que unirnos a clase o no? No, ese día solamente tenemos examen. O sea, los 10 minutos que ustedes vienen a examen y listo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Compañera Angie. Profe, el examen hay que conectarse a Zoom. Correcto, el examen se conecta a Zoom y deben de conectarse al menos 5 minutos antes de su hora de examen para ir alistándolos, porque recuerden que mientras entran a la plataforma y yo los asigno a una sección de grupos reducidos para poder aplicarles el examen de manera individual, eso lleva unos minutitos. Entonces, si pierdo 2, 3 minutos o 5 minutos con uno de ustedes, pues recuerden que al número 6 o al número 7 ya va a tener un atraso de un montón de tiempo, media hora o más, ¿verdad? Entonces la idea es que vayamos puntuales con el horario, por favor. Compañera María Fernanda. Profe, ¿por qué no nos hace unas preguntillas de examen más como para pensar? Por Sorpresa. favor, profe, tenemos tiempo. Yo La clase apoyo está esa. interesantísima. Sí, Yo apoyo esa Unas moción. preguntillas al azar así, para que Yo pensemos. apoyo esa Y moción. encima Yo que también, veamos profe. el listo. Esa pública. Profe, nunca nos han hecho examen ni oral, entonces estamos como, bueno, yo. Eso es bueno, eso es bueno. Recuerden que siempre, para todos siempre viene primera vez, ¿ok? Vamos a ver. Ejemplo. Un Ustedes tienen supuesto, que sí. saberse el organigrama del Poder Judicial. Tienen que saber cuáles son los 3 ámbitos, por supuesto. Tienen que saber requisitos para ser magistrados. Tienen que saber cantidad de magistrados propietarios y suplentes en cada una de las salas. Tienen que saber cuáles son las materias que conoce cada una de las salas. Tienen que, si hablamos del OIJ, tienen que saber al menos cuáles son los 3 grandes departamentos, o sea, qué es el OIJ y cuáles son sus 3 grandes departamentos, y eventualmente dar una pequeña explicación. Ejemplo, ¿qué hace el Departamento de Investigaciones Criminales? ¿Qué hace Medicina Legal? ¿Qué hace Ciencias Forenses? Si hablamos del Ministerio Público, ¿qué hace el Ministerio Público?
manejar algunos términos como qué es una querella, qué es una acción civil. Ok, ¿quién solicita las medidas cautelares? ¿Quién dirige la investigación? Si hablamos de la defensa pública, ¿qué hace la defensa pública? ¿Qué es la defensa técnica? ¿Cuál es el primer momento procesal en el que interviene la defensa pública? ¿En qué materias trabaja la defensa pública? ¿Usted me entiende? O sea, cuestiones de estas que son generalizadas, obviamente, en 10 minutos. Vamos a ver, el ritmo de las preguntas lo van a poner ustedes, pero tienen que entender que la magia en esto es que yo pueda tratar de hacerles la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Por qué? Porque si el tiempo, los 10 minutos, solamente me da para hacerle 2 preguntas, porque, profe, vea, yo sí me la sé, pero es un toquecito, estoy pensando, es que vea, estoy nerviosísimo y estoy sudando, yo me voy a morir en este momento aquí. Que me ha sucedido montones de veces y por supuesto que yo no soy un alienígena para no entenderlo. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que es mejor que me diga, vaya, cambie la pregunta. O sea, así, rapidito, vámonos, profe, sí me la sé, pero estoy bloqueado. Otra pregunta. ¿Ok? Porque si solamente me alcanza para hacerle un par de preguntas, resulta ser que si me contestó las 2 bien, tiene un 100. Pero si me contestó una mal y una bien, tiene un 50. ¿Ven? Ahí es donde está la situación. Que entre más preguntas les haga yo a ustedes, más les va a beneficiar. Y obviamente si uno sabe que ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, yo en muchas oportunidades, yo puedo decirles a ustedes, bueno, ya le hice un par de preguntas más de respuesta breve, obviamente todo en mi cabeza y con la estructura que le voy dando, y después les digo, ¿qué es para usted el Ministerio Público? Entonces le estoy dando chance a que usted responda lo que quiera, obviamente apegado al material, tampoco es que me van a sacar un cantinflazo ahí, ¿verdad? Para nada, no se trata de eso. Se trata de que entonces yo les doy chance como un estilo de desarrollo. Chica, profe, sí, vea, es que, bueno, el Ministerio Público es un ámbito, pertenece al ámbito social de justicia porque le brinda al Poder Judicial una colaboración en cuanto a la labor tanto de investigación como de acusación. Porque tenemos que entender o recordar que el Ministerio Público tiene la dirección funcional de la investigación. Se va a encargar desde la noticia crímenes y con todos los elementos de prueba que se puedan dar en la primera etapa de investigación, en determinar si se puede o no se puede dar una persecución legal a una persona en cuanto a la noticia crímenes. En virtud de esto, él tiene que tratar de asegurar que la persona atraviese el proceso judicial, por consiguiente, a través de medidas cautelares solicitadas al juez penal, él puede llevar a cabo su función. Y con base a esto formula la acusación fiscal para eventualmente llevar a juicio a esta persona y determinar la culpabilidad o no. ¿Ve qué bonito suena eso? Yo sé que ustedes van a decir, sí, profe, usted lo maneja, usted tiene experiencia. Pero también pueden tratar de estudiar con las grabaciones y ver muchas cosas eventualmente. No quiero máquinas, no quiero repetidoras. Quiero que sean ustedes con sus palabras los que digan lo que está sucediendo acá. Y esto es más fácil que llegar a decir, ¿qué es el Ministerio Público? Es el encargado de acusar. Me dejaron en jaque mate. ¿Por qué? Porque, ¿cómo los califico? Yo sé que a algunos les puede costar, yo sé que algunos no están acostumbrados a los exámenes orales, yo sé que muchos pueden padecer, perdón, en ese momento de nervios, de ansiedad, de estrés, pero hay prácticas para eso. Y es 1000 veces mejor que se equivoquen aquí que se equivoquen afuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted se traba, si usted se pega, si usted está nervioso, ya yo tengo mucha experiencia en esto porque tengo muchos años impartiendo estos cursos, porque tengo muchos años de ser educador, por lo menos acá universitario.
Y yo puedo inclusive hasta diferenciar quién estudió y quién no estudió. Aunque se traben, aunque se peguen. ¿Por qué? Porque la idea la tienen en la cabeza. Y ya uno identifica esto. Recuerden que el trabajo del abogado es identificar cuando una persona está mintiendo o no. Si eso es lo que uno va a hacer en el juicio. Empezar a preguntarle a la gente a ver si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Si se equivoca o no. Compañera Milady. Profe, en algunas exposiciones vienen fechas y artículos y leyes. ¿Eso usted lo toma en cuenta o no para estar tranquilo? Sí y no. Sí lo tomo en cuenta porque les puedo calificar los trabajos de investigación, por supuesto. Pero para nivel de examen, muy posiblemente tal vez vaya a tocar fechas o números de leyes en cuanto al documento que yo les entregué. Ejemplos, yo les digo a ustedes, ¿cuáles son las dos leyes que crean la Sala Constitucional? Okay. La ley 7128 y la ley 7135. ¿O cuál fue la primera vez a nivel histórico que se establece la independencia del Poder Judicial? 23 de marzo de 1887. A cuestiones de estas, que son, ok, son un poquito técnicas, pero no es nada del otro mundo. Ahora, yo me lo voy a decir, dígame cuántas veces cambió la constitución política en lo largo de la historia. No les voy a preguntar eso. Porque es que, o sea, sí es importante, pero no me interesa en este momento eso. Me interesa más que cuando ustedes ahí salgan a la calle y hablen con una persona, al menos sepan ustedes cuáles son los requisitos para ser magistrados. Al menos sepan ustedes quiénes son los que crean las leyes en nuestro país. O que si usted escuchó a un vecino hablando o a un primo que, puchica, me sucedió esto, ¿y ahora qué hago? ¿Cuántas veces nos topamos a alguien que le sucede, que se le meten a robar y se quedan como bloqueados y no saben ni qué hacer? Si llaman al cura de la iglesia o si llaman al Papa León XIV o si tienen que llamar al psicólogo o a la policía, ¿a quién llaman? Entonces, obviamente, ya ustedes, por lo menos desde una manera básica, pueden desarrollarse un poco más fácil y decir, puchica, ¿usted sabe quién fue el que se le metió a robar? Puchica, no sé. Ah, no, entonces váyalo y J, y una vez se pone la denuncia. Oye, ¿quién les robó el teléfono? Ma, usted sabe que me lo robó fulanito de tal. Vaya de una vez a la fiscalía. Trate de conseguirse el número de cédula, porque uno no sé, métese entonces a la página del registro, métale el nombre y los dos apellidos y ahí le aparece el número de cédula. ¿Sí me entiende? O sea, este curso es para que ustedes puedan desenvolverse un poquitito más holgados en lo que están iniciando en este momento. Porque hay cosas tan básicas, y no me cansaré de decirlo, hay cosas tan básicas que nosotros los profesionales en derecho muchas veces obviamos. Cuando estamos hablando con un estudiante de derecho, con otro colega, muchas veces nos podemos hablar creyendo que esto es tan fácil que no vale la pena explicarse. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer. Mientras ustedes hayan estudiado, todo va a ir fluyendo. Si nos sentamos frente al profesor a hacer el examen y no estudié, téngalo por seguro que no me va a ir bien de ninguna manera. O sea, lo siento mucho, chiquillos, y vean, no me comprometan. O sea, no me comprometan, no se me jueguen. ¿Por qué? Porque voy a quedar yo como un HP por algo que no es mi responsabilidad. Aquí yo tengo mis responsabilidades, pero ustedes también tienen las de ustedes. Y por más carga que yo trate de ser con ustedes, y por más condescendiente y resiliente y todo lo que ustedes quieran, yo vengo a hacer mi trabajo, ustedes hacen el de ustedes. Que una nota no me va a decir si Juan Pablo, o si Yair, o si Hillary, o si Hailey, ¿saben o no saben? ¿O qué tan inteligentes son? No, yo era el más tonto en mi clase cuando estudiaba. Ya después con el tiempo aprendí que no era tonto, que era vago. Y que puedo llegar a ser inclusive más profesional que el más verde o el más nerd en clase en aquel momento. ¿Por qué? Porque el tiempo me lo enseñó de una manera diferente. Bien, entonces, para que lo tomen en consideración. Nos queda un minuto para que el sistema nos saque de la grabación. Dudas, consultas. Si tienen dudas y demás, podemos conectarnos después de la sesión o a la otra
Si no tienen dudas, pues obviamente no nos vamos a conectar porque ya lo que queda aquí es que ustedes estudien. Entonces, ustedes me indican, por favor, qué quieren hacer. Cambio fuera. Listo, Gracias, profe. Buenas noches. Profe, Entendido. enfóquese en defensa pública para esos exámenes. Esa es muy importante. Recuerden que tenemos el chat de WhatsApp por aquello. Si tienen alguna duda, tírenlo por ahí y entre todos estudiamos, repasamos y nos ayudamos, ¿ok? Muchas Buenas gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y